Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y pues gracias a Dios despertamos, ¿verdad? Y ya eso es algo bueno. Y yo creo que es una oportunidad más para echarle ganas, para no desanimarnos, para enfrentar lo que venga durante el día. Y claramente decirle a Dios, bueno, pues aquí estoy, Padre Santo. No me dejes, no me sueltes de tu mano. Quiero caminar contigo. Que tu presencia, que tu amor, que tu palabra el día de hoy alimenten y llenen los huecos que el día de hoy se generen en mi vida, ya sea por lo material, por lo emocional, por tantas cosas que vivimos hoy en día. El Evangelio del día de hoy está tomado de Juan o San Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. El día de hoy tenemos una fiesta y es la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Escuchemos entonces con atención el Evangelio y veamos qué es lo que nos dice Jesús el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que aprendemos de San Lorenzo, que fue de los diáconos de la antigüedad de la iglesia primitiva, pero que también fue mártir. Este hombre, este santo, este mártir, creo que tiene mucho que enseñarnos y su vida está muy relacionada con el Evangelio. El diaconado era uno de los servicios más antiguos de los ministerios que se daban en la iglesia romana. El diácono, aunque todavía nos encontramos a mediados del siglo III más o menos, con las carencias que entonces existían, y estando también todavía en medio de las persecuciones que sufrían todos los que creían o que se nombraban cristianos, entonces era un tiempo duro. Este San Lorenzo le servía al Papa, era el diácono del Papa de aquel entonces, pero el papado todavía era algo bien simple, era como pues sí, como una iglesia, nada más una capilla chiquita que tenía el Papa, nada que ver con lo que ahora vemos o después. Esto es antes de Constantino, entonces nada de esa gloria o de esos templos grandes habría, era la iglesia primitiva, era la iglesia, eran los orígenes de todo lo que Cristo había fundado. Y es precisamente lo que se destaca de manera especial del diácono Lorenzo, su servicio. Él servía a los pobres y, y los veía como un tesoro, los miraba como el tesoro de la iglesia. La persecución decretaba que el emperador Valeriano, que era el emperador de aquel entonces, se llevaba a cabo de manera especial con los dirigentes de las comunidades cristianas. Y días antes del martirio de San Lorenzo había sido el martirio del Papa Sixto, con un grupo también de diáconos. Entonces ahora quieren apoderarse de los tesoros de la iglesia. Ellos pensaban que la iglesia tenía muchísimos tesoros. Entonces ya estamos hablando de un poquito más de 200 años y ellos pensaban que tenían riquezas. Y no ha dejado esa idea de persistir, esa forma de pensar que la iglesia tiene muchísimo dinero y no es cierto, menos en nuestros tiempos. La iglesia va poco a poco y lo poco que tiene sí lo comparte, eso sí, pero no es la supermillonaria que el mundo se imagina, ¿no? Porque pues, es una iglesia de pobres y lo poco que hay se comparte entre los pobres. Y por eso
es a Lorenzo que lo detienen. El emperador lo detiene para obligarle a entregarle esos tesoros que piensa que tiene. Entonces Lorenzo, o San Lorenzo, reúne a todos los pobres y huérfanos y viudas que eran atendidos por la comunidad cristiana para presentárselos al emperador como los tesoros de la iglesia. Lo que aquellas aún incipientes comunidades cristianas podían compartir precisamente era dedicado plenamente a la atención de esos pobres y necesitados. Lo poquito que tenían lo compartían con ellos. El emperador se sintió burlado, se sintió que lo estaban como humillando, que le estaban tomando el pelo, y condenó a Lorenzo a que muriera en la hoguera. Es el signo que forma parte de la imagen de San Lorenzo, la parrilla junto a la palma del martirio. Está ahí como una lumbre, siempre donde si miramos pinturas o miramos algunas esculturas o algunas estatuas, lo van a representar así. Hermanos y hermanas, ser mártir es ser testigo. El mártir cristiano es testigo de su fe en Jesús, pero que se manifiesta en el testimonio del amor. Normalmente cuando hablamos de los mártires pensamos en aquellos que fueron testigos hasta dar su vida, ¿verdad? Que pues murieron, los martirizaron, hicieron, y que su muerte fue una muerte cruda por haber aceptado y no haber negado su fe en Jesús, por el que habían dado la vida o el que dio la vida por ellos. El martirio supremo de la fe y del amor va más allá del martirio, es el entregarse a nosotros día con día por amor a los demás, pero con fe y con una fuerza que nos inspiran el amor de Dios y que nos llena el corazón. Es el grano de trigo que se entierra para que dé fruto, como nos enseña hoy el Evangelio. De cualquier manera no se puede ser mártir y dar el testimonio de la vida, convertir la vida en un testigo, si no es con la fuerza de la fe, con la fuerza del amor de Dios, con el testimonio, con tu forma de vivir. Es a veces cuando aprendemos a dar la vida por los demás. Mártir pues es el que se da desde el amor, desde el servicio. No anda con avaricias, no anda con rencores, sino que al contrario trata de ayudar siempre. Es el testigo del amor. ¿De qué se trata dar la vida? No guardarla para uno mismo, sino darla a los demás. Se trata de vivir, de conversar, de acercarte a los seres queridos que tienes, de entablar diálogos con aquellas personas con los que no puedes ver. Es ayudarnos constantemente, estar al pendiente el uno del otro. El que no nos dejemos hundir, que no nos vayamos al fango, sino que al contrario estemos constantemente al pendiente. Eso es como vamos dando la vida. Y somos mártires del amor. Mártires que no se dan por vencidos. ¿A quién tienes que dar o por quién tienes que dar la vida en este momento? Y créeme que no tiene que ser por el que más amas o por el que más quieres. Pero ¿quién en este momento es el que menos quieres? ¿A quién quisieras fuera de tu vida? ¿A quién quisieras que no estuviera a tu lado? Hermanos, yo creo que la luz que nos da el día de hoy, el martirio de San Lorenzo, nos ayuda a preguntarnos cuál es el tesoro de la iglesia, cuál es el tesoro tuyo. ¿Qué tomamos como tesoro hoy en día en la iglesia? ¿Verdaderamente son aquellos pobres, aquellos olvidados, aquellos que necesitan más de nosotros y que a veces olvidamos o ignoramos como familia? Hay tantas cosas que podemos hacer nosotros. Hay tantas organizaciones que ven por los pobres. Hay tantos grupos de alcohólicos anónimos, de drogadictos. Pero no podemos nosotros quedarnos solamente con los brazos cruzados. Es el momento de, si estás en un grupo parroquial, si estás
sirviendo en una iglesia, en el trabajo, donde quiera que estés, es dar la vida. Es no solamente guardarnos para nosotros las cosas o cómo te diré, sino que aprender a dar la vida por los demás, trabajar, ayudar, enseñar, educar. Porque es así como se va dando y se va construyendo el reino de Dios. Y dicen que los cimientos del reino de Dios, de la iglesia de Dios, son aquellos que dan la vida los unos por los otros, porque donde estemos nosotros, ahí va a estar Jesús. Y donde esté Jesús, estaremos nosotros. Hermanos, que hoy seamos esa semilla que se atreve a morir en el servicio. Porque te has dado cuenta que a veces no es fácil servir. Porque hay veces que los pobres nos cansan. Hay veces que los enfermos nos fastidian. Pero somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia va más allá de lo humano, va más allá de una capacidad de pensar y de razonar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos, que es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, dejémonos guiar el día de hoy. Miremos los tesoros de la iglesia y aprendamos a morir, aprendamos a dar la vida por los demás, día con día, para que el día que ya no estemos en este mundo, las semillas que hemos sembrado den fruto abundante. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y feliz fiesta de San Lorenzo. Amén.